Navegando a través de un tema que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y que hemos titulado definición. Amén. Definición. Y esa definición es importante. Hemos hablado desde la primera semana, hablamos de qué lado estamos, ¿verdad? De qué lado andamos. Vienen tiempos donde tu vida, tu fe, todo lo que tú crees, todo lo que tú has empeñado tu fe va a ser probada. De alguna manera te va a inclinar a un lado o a otro. Eso está dado, y de incluso a lo mejor usted ya ha vivido ese tipo de experiencia donde han habido personas que te han confrontado, te han preguntado de tu fe y qué tú crees de esto y qué tú crees de aquello, ¿verdad? Hablamos después de la integridad, cómo nuestra integridad también obviamente se va a ver retada, a ver si tú eres íntegro y te paras firme en tu posición como cristiano, o te dejas moldear por el sistema, o te dejas moldear por lo que el mundo cree y piensa. La Biblia dice que no nos moldeemos, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero usted y yo sabemos muy claramente de que esto no es tan fácil como se dice, ¿verdad? Hay mucha presión, y por eso nosotros y Dios por su Espíritu y Dios por su palabra nos está alertando. Todo mensaje que trae Dios a esta iglesia o a la iglesia de Él es para alertar, es para preparar, es para formar, es para capacitar, es para corregir, es para fortalecer tu fe. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, si Dios se ocupa porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿cuántos piensan que Dios tiene cuidado de usted? ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de usted? Diga amén fuertemente. Si usted lo cree, amén. Por lo tanto, si Dios tiene cuidado, ok, si Isaú tiene cuidado de sus hijas, es el que le va a buscar, proveer, las va a cuidar, las va a llevar al doctor, las va a velar que nada le ocurra, ¿verdad que sí? Lo mismo hace Silvia, hace Carlos, hace Juan Carlos, Élida, todos los que estamos aquí. Si tenemos niños, ¿verdad? Estamos siempre preocupados, o de alguna manera somos cuidadosos de guardar a nuestros hijos. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, y si somos hijos, Él es nuestro Padre, y nuestro Padre celestial tiene cuidado de nosotros. Él guarda, amén. Él guardará a todos los que han depositado en Él su confianza. Por lo tanto, nuestro Dios nos guarda de diferentes maneras. Como a veces a lo mejor Isaú le habla a sus hijas y le dice: mira, hija, no puedes esto, cuídate de esto, no hagas esto. Amén. Es una manera de instruir, le damos instrucciones, le hablamos. Porque ellas no son adivinas ni tampoco leen el pensamiento. Por lo tanto, la instrucción tiene que venir del Padre al Hijo. De la misma manera, Dios se ocupa de traer instrucciones a nuestras vidas. Nos corrige, nos habla. Ahora, en la medida que tú estés atento, de la misma manera, es un paralelo. De la misma manera que usted, si su hijo no pone atención, no va a hacer lo que... ¿Y cómo usted le dice? Pon atención, ¿verdad que sí? Usted le habla y le dice: mírame, atiende, oye lo que te estoy diciendo, tienes que hacer esto, tienes que guardar esto, tienes que correr, aquí es donde va esto no va aquí, esto va acá, ¿cierto? ¿Están entendiendo el paralelo? Dios de la misma manera nos habla y nos dice: mira, estas son las cosas que tienes que poner en práctica. Estas son las cosas de las cuales te tienes que cuidar. Porque van a venir tiempos, van a venir momentos, van a venir días, meses, años, ocasiones, temporadas
donde tu fe va a ser retada, donde tú vas a tener que tomar postura, definición. Me defino, o soy de la luz o soy de la oscuridad, o vivo en integridad o no vivo en integridad, o vivo del lado de Dios y me comprometo a vivir no en base a las consecuencias, ¿ok? O me vendo al mundo y sigo viviendo conforme al príncipe de este mundo. Dios te rescató, dice la escritura, que Él te trasladó de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos reconocen eso? Tú eres luz. Estás a lo mejor todavía ubicado dentro del contexto terrenal donde estás viviendo, pero no quita ni tampoco te confundas pensando de que tu vida no está rodeada de luz. Sí, si tú tienes a Jesús, tú eres luz. Si tú tienes a Jesús, tú eres, mira, estás completo en Él. Él te completa. Tú lo tienes todo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. Diga conmigo, yo lo tengo todo. Dígalo de nuevo, yo lo tengo todo. Fuerte. Porque Cristo está en mí. Amén. Eso es lo único. La Biblia dice que en Él, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, ustedes están completos en Él. Fuera de Él, nada somos. En Él estamos completos. No nos falta nada. Alabamos a Dios por eso. Hoy, nuevamente, una de las batallas más campales. Ayer se estrenó en HBO Max Mortal Kombat. Mortal Kombat. ¿Cuántos han oído de Mortal Kombat? Eso es un juego. Era un juego antes, ¿verdad? Y se ha convertido en una película que salió ayer, el viernes salió. Y es una lucha campal entre el bien y el mal. Fíjate que muchas películas hay que hablan de eso, ¿verdad? Que muchas películas hablan, ¿verdad? Star Wars, que la fuerza te acompañe. Y entonces está The Dark Force, ¿verdad? Muchas, la fuerza negra y la fuerza buena, la fuerza mala, ¿entiendes? Todo el mundo trata de traer un cuadro, ¿verdad? De que hay una realidad. El hombre, la mujer, él sabe que hay una fuerza mala y hay una fuerza negativa. Nosotros los cristianos sabemos de dónde viene todo esto. Amén. Y sabemos que Dios nos ha dado las herramientas para ser más que vencedores, porque Cristo venció al que tenía por imperio la muerte. Le da un aplauso al Señor. Aleluya. Y nuevamente siempre hay un bando o un equipo que está luchando contra eso. En nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Sabemos que nuestra lucha es espiritual. Y por eso aquí tenemos que entender que hay que definir. La Biblia habla claramente de esto. Yo quiero que usted vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5 yo quiero que vayamos al verso 16. Y usted la tendrá a lo mejor en la Reina Valera. Look for it in NTV, Jeffrey, NTV. There you go. Fíjate, esta versión te habla con más claridad o te da expansión al texto y se entiende a veces mejor, ¿verdad? Pero no se sale, no se desvía de lo que el contexto o el texto quiere traer. Mira lo que dice aquí. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar
por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Next. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos, el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, o sea, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Mortal Kombat. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Continúa el verso. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Sigue. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son los resultados? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, continúa, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es que amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, verso 23, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y el último verso 24, los que pertenecen a Cristo Jesús, ¿cuánto pertenecen a Jesús? Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Señor, bendiga su palabra. Fíjate, cada día, hermano, cada día tenemos que definir y decidir cómo vamos a vivir. Tenemos que definir y decidir cómo vamos a vivir todos los días. Cada día que tú te levantas, tú tienes que entender que hay una propuesta. O voy a vivir descaradamente o voy a vivir consagradamente. O voy a vivir en la carne o voy a vivir en el Espíritu. Es una decisión. A lo mejor usted no lo dice así, pero hay un momento donde usted se va a enfrentar con algo que usted o reacciona en la carne o reacciona en el Espíritu. ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Se han visto ahí? ¿Ah? Se levantaron, no sabía cómo se iba a permear el día, ¿verdad? Y de repente, ¡boom!, una situación. Y ahí es que entonces tú dices, o me comporto en el Espíritu o me comporto en la carne. O le salgo para adelante, o sea, le salgo mal a esta persona o busco que el fruto del Espíritu que está en mí, porque no es que no está, está ahí. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el portador de los frutos que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. En ti está la capacidad o de reaccionar en el Espíritu o reaccionar en la carne. Por eso es que hoy yo quiero que entendamos esta verdad. Cada día tenemos que definir y decidir cómo vamos a vivir. O vamos a vivir en la carne o vamos a vivir en el Espíritu. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. O alimentamos la carne o alimentamos el Espíritu. Fíjate, esta definición de cómo tú respondas va a ser tu victoria. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren vivir vidas victoriosas?
Pues las vidas victoriosas que Dios quiere para ti y para mí depende de cómo definamos vivir nuestra vida para Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿De verdad? Somos nueva criatura. Es una realidad. Si un día dijimos, yo quiero creer en Cristo, yo le quiero dar mi vida, yo quiero confesar que Cristo es mi Salvador, que Él tomó mi lugar, que Él derramó su sangre para que yo fuese salvo. Y yo creo en el sacrificio de Jesús. En ese momento, cuando creíste en tu corazón y confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor, eres salvo. Y no tan solo eres salvo, Dios te ha dado el Espíritu Santo para que puedas lidiar en la vida, para que puedas caminar en la vida. Fíjate, el verso 24 dice que los que son de Cristo han clavado, crucificado en la cruz estas pasiones y deseos de la carne. En otras palabras, es dejar al Espíritu el control de tu vida. Para esto debemos ser intencionales. Tú dirías, pastor, no es tan fácil como se dice. Es verdad, no es fácil. No es fácil cuando tú tratas de llevar el control. Por eso es que vamos a hablar más adelante de cómo debemos de andar en el Espíritu. ¿Y qué significa esto? Yo quiero que antes vayamos a Romanos capítulo 8, versos 5 al 9, 5 through 9, Jeffrey. Romanos 8 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en qué. ¿Cómo dice ahí? En cosas pecaminosas. Los que ¿qué? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa. Eso es clave. ¿Qué está dominando tu vida? Dime, ¿cómo está tu vida siendo dominada, controlada? Porque si está siendo controlado por la naturaleza pecaminosa, definitivamente tus pensamientos van a estar dirigidos al pecado. Pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Eso es difícil de entender, ¿verdad que no? Más claro no canta un gallo. El verso próximo dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, hay algo importante. Vamos a terminar el verso próximo. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden, ¿cómo dice ahí? Nunca pueden agradar a Dios. Hay personas que quieren agradar a Dios, pero lo quieren hacer en la carne, basado en una vida de pecado. Tú nunca vas a poder agradar a Dios en tu carne. Nunca vas a poder complacer a Dios. Por eso la gente hoy vive confundida, pensando que por sus obras o que por lo que hacen o porque como se portan. No es eso. No tiene que ver con eso. Es que en nuestra carne no podemos agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Pablo le quiere reforzar y asegurar a los romanos y al cristiano de que si tú has nacido de nuevo, tú no estás en el control o dominio de la carne. Es el Espíritu.
Ustedes son controlados por el Espíritu. Y mira el pero, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Hoy quiero desarrollar el mensaje, hermano, sobre estas tres preguntas. ¿Qué, por qué y cómo? ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Por qué es importante andar en el Espíritu? ¿Y cómo podemos andar en el Espíritu? De una manera práctica. No de, tú sabes, porque a veces oímos esto y salimos por ahí y ahora ¿cómo lo hago? ¿Verdad que sí? Yo quiero que usted entienda que andar y caminar y vivir en el Espíritu, ¿ok? No es difícil, aunque usted piense que lo es. Es donde usted deposita toda su fe, en donde usted descansa para que esas cosas sucedan. Y hoy vamos a hablar de eso. Fíjate, Gálatas, del Gálatas 5, el verso que empezamos, 6 al 18. Si lo vamos a buscar en otra versión, la Biblia Las Américas, Gálatas 5, 16 al 18 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis, oiga bien, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si leemos un poquito antes el verso 13 al 15, aprendemos que la buena nueva de Cristo es un llamado a la libertad. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjate, Dios nos llama a libertad y esta libertad es la que nos permite que, o nos llama a que, según ese verso, amarnos los unos a los otros. De hecho, el verso 14 dice: porque toda la ley es, en una palabra, se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si Dios dio los mandamientos y dio la ley, es para que usted pudiera cumplir esto. De eso es que el mismo Jesús dijo: mira, en esto se resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que Dios te liberta, Dios nos liberta del pecado para que podamos cumplir esta ley, que ¿cuál es? Amar a tu prójimo. Tú tienes, yo tengo el llamado de Dios en mi vida para que por encima de todo yo ame a mi prójimo. ¿Y cómo lo voy a amar? ¿Cómo lo voy a amar? Dígame, según ese verso, como a ti mismo. Como a ti mismo. Así que tú eres libre y Dios te da la capacidad de poder ser libre para poder amar. Ahora tú dices: pero pastor, amar a mi prójimo como a mí mismo, a mí me basta con lo mío, con tratar de bregar conmigo. Imagínate, también me voy a tener que preocupar por mi prójimo. Bueno, ahí es donde entra entonces el verso 16 al 18. Que para tú poder amar a tu prójimo como a ti mismo, tienes que buscar que andar en el Espíritu.
Porque de lo contrario se te va a hacer dificilísimo amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque el hombre que no anda en el espíritu anda ¿cómo? En la carne. Y como en la carne no radica nada bueno, pues obviamente lo que tú vas a tratar de responder a la gente va a ser basado en tu propia carne, o como vamos a ver más adelante, la carne tiene que ver con tu yo, tu ego. Tu yo, tu ego. Por eso en tu vida a veces se te dificulta amar a ciertas personas, porque tu yo, tu ego dice, no, ese tipo o esa tipa o esa persona o ese no entra en mi reino. ¿Tú crees que Jesús andaba de esa manera? Ahora, dice la Biblia que nosotros debemos de andar como Él anduvo. Y ahí es donde se hace difícil. Pero es difícil cuando andamos ¿cómo? En la carne. Cuando lo que controla nuestras vidas es la carne. Así que si la vida cristiana parece demasiado difícil, tenemos que recordar que no somos llamados a vivirlas solos. Amén. Debemos, hermano, mira, debemos vivirla en el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, no os voy a dejar huérfanos. Les voy a dar un consolador, un paracleto. Paracleto es uno que va a tu lado todo el tiempo. Pero en este caso, más aún, no está a tu lado, está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. Y está en ti para poder ayudarte a vivir para Dios. Para poder cumplir la ley de Dios. Para poder llevar a cabo lo que Dios espera de ti. Fíjate, ¿qué es andar en el Espíritu? Primero, en este contexto hay otros dos imágenes que revelan el significado de andar en el Espíritu. La primera está en el versículo 18. Miren el versículo 18. Pero si ¿qué? ¿Cómo? Pero si ¿qué? Sois guiados por el Espíritu. ¿Tú guías al Espíritu o tú eres guiado por el Espíritu? Tú eres guiado por el Espíritu. Nosotros ponemos mucho énfasis muchas veces en guiar al Espíritu. Pensamos que nosotros, tú sabes cómo en las carreras aquí en NASCAR hay un carro que va al frente cuando va a empezar la carrera, ¿verdad? Y los aguanta, ¿entiendes? Pero todos ellos están en la de que cuando el carro ese se salga de en medio, yo me voy. ¿Verdad que sí? ¿Los han visto? ¿Los han visto? ¿O soy yo el único que lo ha visto? Amén, gracias. Pero así es vivir la vida nosotros, ¿qué? Llevados por nuestras emociones. Pero nosotros no podemos hacer como un carro estos de los que controlan, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir como los trenes. Los trenes, ¿cómo tienen los trenes? Los trenes tienen una locomotora, ¿verdad? Al frente. Y esa locomotora, ¿qué pasa? Están enganchados todos los demás carros. ¿Están conmigo? ¿Quién jala a quién? ¿Los carros a la locomotora o la locomotora a los carros? La locomotora a los carros, ¿cierto? Vivir guiado por el Espíritu. Los que soy guiados por el Espíritu son como esos carros que están pegados al Espíritu, y hacia donde el Espíritu va, ellos siguen. ¿Lo están entendiendo? Entonces ya no está en ti, sino en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Engancharte al Espíritu. Amén.
Es pegarte al Espíritu. Es buscar hacer lo que al Espíritu le agrada. Obviamente, Él te va a llevar. Él te va a guiar. Si tú no estás amarrado al Espíritu, si tú no reconoces la vida del Espíritu en ti, tú vas a tratar de hacer las cosas en tu carne, en tu fuerza. Pero cuando tú entiendes, no, es el Espíritu el que me va a guiar a toda verdad. Por lo tanto, es mi deber amarrarme al Espíritu, pegarme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la acción, el trabajo está en el Espíritu. Ahora sí, tú tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Engancharte, pegarte al Espíritu. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: yo soy la vid verdadera? ¿Ustedes son qué? Los pámpanos. Ahora, si el pámpano quiere dar fruto, tiene que estar pegado ¿a qué? A la vid. Todo pámpano que no está a él pegado no puede dar fruto. ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu? La persona que no está pegada a la fuente, al Espíritu, que no reconoce la vida del Espíritu en él, ¿ok? Va a tratar de vivir la vida en Dios como que en su fuerza. Entonces tú nunca has visto un carretón de esos del tren solo cogiendo. Nunca. Ni nunca lo vas a ver. Sí lo vas a ver moviéndose pegado a esta locomotora que lo va a llevar a donde las vías los conducen. ¿Verdad que sí? Por eso es que todo aquel que es guiado por el Espíritu, mira, se deja llevar por el Espíritu. El Espíritu nos lleva a donde quiere y como quiere. Cuando tú estás poniendo tu fuerza, tú pones resistencia al Espíritu, y entonces que no se logra lo que Dios quiere lograr en tu vida. ¿Están conmigo? ¿Están aprendiendo, hermano? ¿Usted está entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar? Porque definición en la carne o en el Espíritu. O me levanto hoy a dejar que el Espíritu controle mi vida, o me levanto hoy a que la carne. Porque déjenme decirle que usted y yo portamos estas dos naturalezas. Una naturaleza carnal y una naturaleza que espiritual. Una carnal pecaminosa y una espiritual que hace y se ocupa de hacer lo que le agrada a Dios. Fíjate, nosotros no seguimos por nuestro propio esfuerzo. Somos guiados por su poder. Por tanto, andar en el Espíritu significa mantenernos conectados a la vida o a la divina fuente de poder e ir donde quiera que Él nos conduzca. Fíjate, según el verso 22, el verso 22 dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz y por ahí. Si nuestro andar cristiano va a ser un andar de amor y de gozo y de paz, entonces andar en el Espíritu debe querer decir producir el fruto del Espíritu. ¿Lo cogieron? Andar en el Espíritu quiere decir que yo voy a ocuparme de se produzcan en mí los frutos que yo sé que están. Porque si tengo el Espíritu Santo, pues yo tengo amor. Eso de que, yo no tengo amor, pastor, yo soy bien malo. No, bueno, si tienes el Espíritu Santo, tienes amor. Lo único que no se ha manifestado en tu vida. Y por lo tanto, hay algo que tú tienes que buscar para que ese amor en ti se manifieste, como el gozo, como el paz. Pero de nuevo, se enfatiza la obra del Espíritu, no la nuestra. ¿Qué dice ahí? Más el fruto de ¿quién? Tuyo. Del Espíritu. ¿Es el tuyo o es el del Espíritu? Es del Espíritu.
¿Dónde está el Espíritu? En ti. ¿Usted cree eso? El Espíritu está en ti. Se enfatiza en la obra del Espíritu, no la nuestra. Como les dije, es como la locomotora que guía. Andar en el Espíritu significa mantenernos conectados a la divina fuente de poder e ir donde quiera que nos conduzca. Andar en el Espíritu significa permanecer en la vid, como les dije ahorita. Manténgase firme unidos al Cristo vivo y no se aparten del flujo del Espíritu. Como respuesta a nuestra primera pregunta, ¿qué es este andar en el Espíritu? Respondemos, es ser guiados por el Espíritu y producir el fruto del Espíritu. ¿Es qué? ¿Y producir qué? El fruto. Ser guiado, producir el fruto. Dígalo conmigo. Ser guiado por el Espíritu, producir el fruto del Espíritu. Ser qué? Guiado por el Espíritu y producir el fruto del Espíritu. Fíjate, se enfatiza más la obra del Espíritu. Sin embargo, el mandato es para que nosotros hagamos algo. Nuestras voluntades están profundamente implicadas. O sea, tú tienes que ser intencional. Eso no se va a dar así porque sí. Por eso entonces la gente se frustra. Porque cuando yo esperaba que iba, como que va a reventar. No, tú tienes que hacer algo. Y es negarte a ti mismo. Es que crucificar ese yo. Crucificar ese ego en Cristo, reconocer que en ti hay algo que no puede manifestarse y que tú sabes que se puede muy bien manifestar. Pero entonces, ¿cómo hacemos morir a la carne? Por la obra del Espíritu. Tenemos que querer estar acoplados a la locomotora. Si tú no quieres ser guiado por el Espíritu, jamás vas a ser guiado por el Espíritu. O sea, si tú no te quieres enganchar a lo que el Espíritu quiere hacer, nunca vas a lograr ser guiado por el Espíritu. ¿Estás conmigo? Tenemos que querer permanecer en la vid. O sea, usted tiene que, para poder llevar frutos, tienes que permanecer en mí, dijo Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Hay cosas que podemos hacer para permanecer conectados, amén, al flujo del poder de Dios. ¿Usted sabe qué cosas lo mantienen a usted conectado al flujo del poder de Dios? Una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, sobre todo la palabra. ¿Por qué? Te hago la pregunta, ¿por qué es de vital importancia andar en el Espíritu? ¿Por qué? El texto da dos razones. Una en el versículo 16, la otra en el versículo 18. En el versículo 16, ¿qué dice? El incentivo para andar en el Espíritu es que cuando lo hacemos, ¿qué? No satisfacemos los deseos de la carne. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Usted está luchando contra ciertos deseos carnales? Pues mira, la solución está en buscar andar en el Espíritu. Es desviar, es decir, me engancho a Dios. Espérate, no me voy yo a mi carne a resolver esto. No, yo voy a buscar ser guiado por el Espíritu. Hoy día, en estos días yo he estado orándole a Dios y he estado bien inquieto por cosas que me han tocado. Soy honesto, mi carne se ha visto afligida, mi corazón se ha visto afligido en ciertas cosas. Y yo en esto pues obviamente he visto quererse disparar la carne.
pero no he querido enfrentar las situaciones. Y tú sabes que ayer estuve compartiendo con David de la Rosa y con Tito, uno de mis mentores y cobertura, por decirlo así. Y algo que él me decía: Aníbal, acuérdate a que estas luchas y estas cosas que vivimos no las podemos salir a resolver en nuestra carne, en cómo nos sentimos. Acuérdate que sobre todas cosas, métete en la palabra de Dios, métete en oración y descansa en Él. Te soy sincero. ¿Por qué? Porque yo mismo necesito dejar que el Espíritu sea el que tome el control. Controle mi vida, controle mis decisiones, controle todas aquellas cosas que a lo mejor muy bien afloran en momentos donde tú te ves afligido, o te ves decepcionado, o te ves frustrado por lo que sea. ¿Cuántos han estado ahí? Pues Dios nos habla y nos dice: mira, de la única manera que vas a salir de ahí, de ese sitio, es que te metas conmigo, es que confíes en mí, es que pongas en mí toda tu confianza, todo. Porque Él es la locomotora que te va a llevar a puerto seguro. Él es la locomotora que te va a guiar a donde Él quiere guiarte y llevarte a experimentar la victoria que Él ya te dio. Pues yo digo: andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Por eso la primera razón por la que debemos andar en el Espíritu es que cuando lo hacemos, se vencen los deseos de nuestra carne. ¿Está claro? ¿Está claro? Fíjate, la carne, les dije ahorita, la carne es el ego que siente un vacío y usa los recursos que están en su propio poder para llenarlo. La carne es el yo que trata de satisfacerme con cualquier cosa menos con las misericordias de Dios. La carne es la que va a cualquier cosa, hasta darle un puño a alguien, hasta decir algo que no debiéramos decir a alguien, antes de ¿qué? De confiar en el Señor. Ese es el yo, porque el yo es egoísta. El yo busca lo suyo. El yo se inclina a Él. Él me ofendió, Él me dijo aquello, o esto, o esta otra, me decepcionó, me defraudó, me esto. Y cuando vengo a ver, ahí está la carne a punto de flor de piel para responder. De la única manera que voy a responder en el Espíritu es que someta a Dios todo esto que estoy sintiendo y decirle: Señor, yo descanso en ti. Tú eres mi refugio, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me ha de ayudar, el que me va a guiar por este valle de sombra o de muerte. Dicen amén. Así que los que son de Cristo Jesús, dice la Biblia en Gálatas 5:24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo Jesús han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Comparémoslo. Vamos a comparar ese verso con Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo he sido ¿qué? Crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne. Oh, espérate. Pablo no está diciendo que no existe la carne en su vida. Él dice que ahora él vive una vida en la carne, pero que esa vida en la carne la vive ¿cómo? Por fe en el Hijo de Dios.
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, en ese verso, carne se utiliza en su significado menos usual, refiriéndose a la existencia corporal habitual, que no es maligna en sí misma. Ahora vivo en la carne, ok, tú y yo vivimos en la carne, ¿cierto? Digo, nadie aquí es un espíritu que está por ahí andando. No, estamos en la carne, vivimos en la carne, ok. Pero lo más importante que hay que considerar es que en el otro versículo, Mateo 5:20, Gálatas 5:24, la carne es crucificada. Y en ese verso 2:20, yo soy crucificado. Por lo tanto, esta es la razón por la cual definimos la carne, que es en su uso negativo, como una expresión del yo o del ego. Por lo tanto, ¿a qué tú tienes que crucificar? Ese ego, esa carne que te lleva a querer hacer lo que a ti te da la gana. Fíjate, Romanos 8:7 leímos ahorita que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. La característica básica de la carne es que no se somete. La carne no es sumisa. Tu carne no quiere someterse a la absoluta autoridad de Dios o confiar en la misericordia absoluta de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que crucificar, matarla, decirle no carne. O sea, ahora, y voy a resumir porque ya nos estamos pasando del tiempo, pero yo quiero que ustedes entiendan, hermano, que es importante nosotros entender estas cosas. ¿Por qué? Porque como dije al principio, todos los días tú te levantas y te hagas la pregunta o no te la hagas, tú vas a salir y esto es lo que va a definir tu día: la carne o el espíritu. Lo que define tu vida, lo que define tu día, cómo va a ser los resultados. Nuevamente, no es lo que mucho venda, no es lo que mucho haga, no es lo mucho que cumpla. No, es cómo vas a terminar tu día. Si vas a terminar, obviamente, entendiendo de que, mira, aunque me enfrenté a situaciones, aunque no pude lograr las metas que tenía, aunque no esto, pero mira, mi carne no controló mi vida, fue el espíritu el que llevó mi vida. Y en momentos en donde se esperaba de mí, a lo mejor yo esperaba que iba a reaccionar con malas crianzas, no hice eso, respondí de una manera que da gloria y honra a Dios. Eso es importante, que usted y yo nos busquemos esforzar y trabajemos, porque de lo contrario, hermano, vamos a caer en descrédito y nuestra vida, en vez de andar en el espíritu, vamos andar en la carne. El Espíritu de Dios conquista nuestra carne, hermano. El Espíritu, dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Lo más importante que tenemos que aprender de este versículo es que los cristianos experimentan una lucha interna. Y quiero terminar con esto. Si hay más cosas que pudiera compartir, pero quiero terminar con esto porque esto es bien importante. Hay una lucha interna. Si cuando estaba describiendo la carne se dijeron a sí mismo, bueno, tengo mucho de eso todavía dentro de mí, no significa necesariamente que no sea cristiano. Si cuando ahorita estaba hablando de las cosas de la carne, ira, pasiones, todo eso es natural que pueda y esté en usted. Oiga bien, y les voy a decir por qué.
lo más importante que tenemos que entender de todo esto es que no hay lucha interior porque la carne esté controlando las... Déjame darle retroceso. Lo que quiero explicarles es esto. Si usted está viviendo luchas dentro de usted, entre la carne, eso es bueno porque no está en control, ¿qué? La carne. ¿Me están entendiendo? Imagínese que usted no tuviera ninguna lucha, que la carne está todo el tiempo pues dominando. O sea, usted no se siente mal cuando miente, usted no se siente mal cuando le responde a alguna persona, usted no se siente mal cuando hace la cosa indebida, usted no dice, no hay nada en usted, no, yo soy cristiano, pero no te sientes mal en hacer las cosas incorrectas. Pues mira, déjame decirte que ahí hay algo malo de verdad. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque cuando en ti hay una lucha, cuando en ti verdaderamente hay una lucha para, no debo de mentir y no voy a mentir, pero estoy luchando, ¿verdad? Es que entonces el espíritu está ahí, ¿cierto? Porque eso es lo que se opone contra lo que no deberías de estar haciendo. Por lo tanto, si estar haciendo las cosas te crea problemas, es que el espíritu está ahí y te desea y te anhela y quiere trabajar en tu vida. Por lo tanto, es una buena indicativo de que hay luchas en ti. No te molestes porque haya lucha, moléstate cuando no hay lucha. Cuando hacer lo malo no te importa. Cuando hacer lo que no le agrada a Dios no te importa. Cuando no buscar de Dios no te importa. Cuando ir o no ir no te importa. Ahí sí que hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios en nosotros es el que nos anhela celosamente. Es el Espíritu de Dios en tu vida el que te busca para que hagas lo correcto. Entonces, cuando hay cosas que están haciéndose incorrectamente y el Espíritu te está inquietando, es bueno, porque lo que el Espíritu te está diciendo es: mira, busca de mí, mira, pégate a mí, mira, no te vayas más a ese lado, porque yéndote a ese lado vas a hacer lo que no es correcto. Mortal Kombat. ¿Entiendes? Que va a buscar, la carne va a buscar matarte, liquidarte, hacerte llevar a lo peor. Pero cuando tú te pegas a la fuente correcta, eso te va a llevar a hacer lo correcto. La señal para conocer si el Espíritu habita dentro de nosotros no es que no tengamos malos deseos, sino que estamos en guerra con ellos. Póngase de pie. Hay muchas otras cosas que hablar de este tema, hermano. Y definitivamente lo continuaremos en el próximo capítulo. ¿Cuántos se han beneficiado de este tema? Si usted se ha beneficiado de este tema, hay más que hablar de esto. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios quiere, y la intención de Dios es que usted llegue a la estatura de un varón perfecto. No es que usted sea perfecto, ni que yo lo sea. Todos estamos en un proceso de santificación. Más que señales, prodigios, milagros, más que manifestaciones del Espíritu Santo, los cuales yo anhelo y deseo. Antes que todo eso, Dios quiere perfeccionar su espíritu, su amor en ti. Todo lo demás se va a desprender de ahí, de una vida que adora a Dios, sirve a Dios en espíritu y en verdad, y ama a su prójimo como a sí mismo. Cuando esas cosas se están dando, los milagros suceden, las manifestaciones de Dios se dan, el poder de Dios se hace presente. ¿Por qué? Porque no hay nada que estorbe para que Él se manifieste. ¿Cuántos anhelan eso? Yo anhelo una iglesia y deseo y oro por una iglesia que se ocupa por buscar ser guiada por el Espíritu.
que se ocupa y quiere que Dios por su espíritu lo controle todo. Que no es perfecta porque tiene sus arrugas y verrugas, pero que mira, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios y pone su vida en sacrificio. Eso es lo que dice Romanos. No os conforméis a este siglo, sino presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivamos por el Espíritu. Pensemos en las cosas del Espíritu. Dios te ha dado su Espíritu Santo. No piense, pastor, no es fácil lo que usted pide o lo que usted dice. Bueno, Dios dijo que no eres tú el que lo hace, es Él por medio de su Espíritu obrando en ti. Amén. Levanta tus manos a Dios. Si tú eres una persona que necesita ser cada día más, todos necesitamos ser controlados por el Espíritu y dejar que el Espíritu nos guíe a toda verdad.